Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer un repaso de todo, de funciones. En primer lugar vamos a graficar la función módulo de x menos 1. A ver, vamos a tomar los ejes x, y bueno, fíjate que cuando x vale 0, el módulo de 0 es 0, menos 1 da menos 1, ¿no? Por acá. Ahí está, menos 1. Cuando x vale 1, el módulo de 1, 1, menos 1, 0. Y lo mismo ocurre cuando x vale menos 1. Menos 1, su módulo es 1, menos 1 también da 0. Bueno, ahí nos dio, ves, acá tenemos 1, 2, 3, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. Acá teníamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, la gráfica no hace falta mucho más que agregar, ¿no? Es una vertical así, otra vertical así, y ahí quedó la gráfica de módulo de x menos 1. No hay ninguna duda, ¿no? Si x vale 2, módulo de 2, 2, menos 1, 1, o sea que para 2 da 1. Bueno, si para menos 2 lo mismo, módulo de menos 2 da 2, menos 1, 1, para menos 2 vuelve a dar 1. Y ahora, fíjate lo que nos plantean, que grafiquemos f de x más 1. Si yo reemplazo, o sea, no tenés que volver a hacer la gráfica. ¿Qué significa f de x más 1? Significa que esta misma gráfica se va a desplazar en forma horizontal 1 hacia la izquierda. Quiere decir que este punto, ves que estaba aquí en 0, se va a correr un 1 para la izquierda, se va a correr un 1 para acá. ¿Sí? Bueno, después, este punto que estaba acá se va a correr 1 para aquí. ¿Ves? Este punto termina acá. Este punto se corre 1 para aquí. Y ahí fíjate cómo obtenemos de nuevo los tres puntos corrido todo 1 para este lado. Entonces, bueno, y ahí nos queda la gráfica de la función f de x más 1. Se corre todo 1 para aquel lado. Bueno, fíjate, a ver, por ejemplo, hagamos un ejemplo. F de x más 1, ¿no? O sea que f de x más 1 es módulo de x más 1 menos 1. Bueno, fíjate qué pasa cuando x vale 0. Cuando x vale 0, 0 más 1, 1. Módulo de 1, 1, menos 1, 0. Es este punto, ¿ves? Fíjate cuando x vale menos 1. Menos 1 más 0, menos 1 más 1, 0. 0 menos 1 me da menos 1. Es este punto. ¿Qué pasa acá cuando x vale menos 2? Menos 2 más 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Módulo de menos 1, 1. Menos 1, 0. ¿Ves cómo te da exactamente? Cuando te digan f de x más 1, se te corre toda la gráfica 1 hacia la izquierda. Si te dicen f de x más 2, se te corre cualquier punto de la gráfica que vos tomes, lo corres 2 para la izquierda. Si te ponen f de x menos 5, corres cualquier punto de la gráfica 5 para aquel sentido. 5 para aquel lado, ¿no? Bueno, vamos a ver f de menos x más 1. Bueno, en primer lugar, ¿qué es f de menos x? ¿Para qué hacemos de nuevo la gráfica? Así te muestro bien despacito cómo se razona esto, ¿no? Vamos de nuevo con la gráfica de f, la original, ¿no? La original, que es módulo de x menos 1, que es así, ¿no? Acá teníamos el 1, el menos 1, y la gráfica viene así, ¿no? Ahí está. Bueno, tanto para 1 como para menos 1 da 0. Y la ordenada al origen, cuando x vale 0, es menos 1, acá. Bueno, ¿qué significa menos f de x? Que todos los valores de la función van a cambiar de signo, nada más. O sea, vos, por ejemplo, este punto, ¿dónde lo tenemos? En menos 1. Menos f de x, ¿qué es? Más 1 positivo, ¿no? Claro, el 0 no tiene signo, así que no va a cambiar ningún valor. Pero, por ejemplo, acá donde vos tenías que la función valía 2, ¿no? Claro, menos f de x va a ser menos 2. O sea que, ponerle por acá. A ver si me sale el grafiquito. Ahí está. Quiere decir que la función va a ser ahora esta. ¿Ves? Fíjate, exactamente cambiándole el signo a cualquiera de los valores de x. Bueno, esta que te muestro acá es menos f de x, ¿no? Menos f de x. Fíjate cómo quedó. Son los mismos valores de f de x, pero cambiados de signo. O sea, este punto que estaba en menos 1 pasa a ser más 1. Este punto que era 2 pasa a ser menos 2. Este punto que era 2 pasa a ser menos 2. Bueno, ¿y qué significa que a una función le sumemos un 1?
significa que la misma función la vas a subir cualquier punto hacia arriba. Por ejemplo, este que estaba en 1, ¿dónde termina? En 2, ahí lo subiste 1. Este que estaba en 0, ¿dónde termina? Termina en 1, sube 1. Este que estaba en 0, ¿dónde termina? En 1, porque sube 1, ¿no? Y ahí fíjate cómo uniendo los puntos, ahí te dio la gráfica de la función menos f de x más 1. O sea, primero hicimos f de x y después todo menos f de x, y todo lo que era menos f de x lo subimos 1 hacia arriba. Claro, no lo vamos a subir hacia abajo. Si nos hubieran puesto menos 1, lo que hubiéramos hecho es bajar la gráfica. Quiere decir que si a vos te aparece f de x más 1, corres toda la gráfica 1 para la izquierda. Si te aparece menos 1, corres toda la gráfica horizontalmente hacia la derecha. Si te aparece un número positivo, la gráfica para arriba, con todos los puntos, ¿eh? Si te aparece un número negativo, para abajo. Bueno, y ahí hemos hecho un recorrido de cómo es la traslación de los puntos en los ejes X y de cada función. Si no quedó claro, me avisás, vos sabés que yo contesto el WhatsApp. Bueno, vamos a ver la paridad. A ver, ¿qué significa la paridad? Mira, una función es par cuando f de menos x me da lo mismo que f de x. Ahí es par. Es impar cuando f de menos x es menos f de x. Si no cumple con ninguna de las condiciones, pues no será ni par ni impar. Entonces, me preguntan la paridad de esta función. Fíjate que f de x es x por e a la x cuadrado menos 2x cubo. Bueno, vamos a ver qué onda con f de menos x. Me va a quedar acá en lugar de x menos x, ¿no? Acá en lugar de x cuadrado menos x al cuadrado. Y acá en lugar de x cubo menos x al cubo. Ahí está. Bueno, a ver, hagamos cálculos. F de menos x, acá. Menos x, bueno, nada, menos x. Menos x al cuadrado no es lo mismo que x cuadrado, porque digo, frente a un exponente par, el signo negativo de la base desaparece, ¿no? Porque menos x cuadrado es menos x por menos x, menos por menos más x por x cuadrado. Bueno, y acá tenemos, fíjate que frente al exponente impar, este signo queda vivito y coleando, ¿no? Claro, porque menos x al cubo es menos x por menos x por menos x. Menos por menos más por menos menos. O sea, queda menos x al cubo. Y por menos 2 queda más 2x al cubo. Bueno, ahora, fíjate una cosa. Acá quedó menos, acá quedó más. Quiere decir que acá queda menos, abro un corchete, pongo a x por e a la x cuadrado, lo pongo positivo, porque este menos es lo que lo hace negativo, ¿no? Y a este 2 que es positivo lo pongo negativo, porque este menos lo hace positivo. 2x cubo. ¿Y qué te quedó dentro del corchete? Te quedó f de x, o sea que nos queda menos este menos, y esto que está acá es f de x. Entonces, nuestra función, ¿cómo fue? Impar. F de menos x dio menos f de x. Bueno, sigamos. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, dudas, preguntas, consultas, vos que seguís mi canal, sabés que yo atiendo el WhatsApp, así que prohibido quedarse con dudas, ¿no? Si uno no entendió algo, lo pregunta. Bueno, vamos al dominio de una función. La función es f de x igual a 3 logaritmo natural de x más 1. Bueno, gente linda, no importa la base, con que la base sea lícita, ¿no? La base lícita, la base válida es que sea mayor que 0 la base y distinto de 1. Bueno, el logaritmo natural es la base e, el número irracional e es la base del logaritmo natural. Bueno, la cuestión es que el logaritmo solamente existen de números positivos, no hay logaritmo ni de 0 ni de números negativos. Quiere decir que yo a x más 1 le tengo que pedir que sea mayor que 0, con lo cual a x le tengo que pedir que sea mayor que menos 1 que pasa restando, ¿no? Entonces el dominio de la función, fíjate, de menos 1 en adelante. Entonces el dominio de esta función es el intervalo real que va desde menos 1 abierto, por supuesto, porque x no puede valer menos 1 si no tenemos logaritmo de 0, que no existe, hasta el infinito. Este es el dominio de f de x. Bueno, ponele que nos piden g compuesta de f. A ver, vamos a hacerlo acá mismo. G compuesta de f.
A ver, ya sé que se lee al revés, no sé, se lee G compuesta de F y no F compuesta de G. ¿Qué significa? Significa que en lugar de X vamos a colocar G de X. Eso significa. Entonces, fíjate quién era F. F es 3 logaritmo natural de X más 1. Quiere decir que ahora, viste que vos tenías F de X, ¿no? Ahora en lugar de X vas a colocar G. Quiere decir que en lugar de la X, ahí llegó la X, acá llegó el momento de poner X, ¿qué voy a poner? En lugar de poner X voy a poner G de X, que es X cuadrado menos 1. Ahí está, ahí puse, ¿ves? Ahí puse digamos, en F, 3 logaritmos, acá llegó la X, y en lugar de la X que pongo X cuadrado menos 1. Bueno, ahora después viene más 1, ¿no? Más 1, ahí está, ahí quedó, fíjate. Acá, ¿ves dónde estaba la X? ¿Ves dónde estaba la X antes? ¿Quién está ahora? G de X. Donde estaba la X está G de X, que es X cuadrado menos 1. Y a esto le llamamos G compuesta de F. O sea, F, en lugar de X, F de G de X. Acá ves, en lugar de la X, ¿quién entró? Entró en su lugar G de X. Bueno, menos 1 más 1 da 0, así que F y G compuesta de F nos queda 3 logaritmo natural de X cuadrado. ¿Por qué? Porque sencillamente 1 menos 1 da 0. Bueno, me piden que la especialice en 1. Bueno, hagámoslo, a ver. G compuesta de F va a ser 3, perdón, acá especializada en 1, significa que a la X le vamos a canjear por 1. Nos queda el logaritmo natural de 1 al cuadrado. Bueno, el logaritmo, no importa la base, siempre que sea lícita. El logaritmo en base, cualquier base, de 1 es 0. ¿Por qué? Porque viste que el logaritmo es el exponente al que vas la base para que te dé el argumento. Bueno, cualquiera sea la base para que dé 1 hay que elevarla a la 0. O sea que esto da 0. Y ahí tenemos resuelta esta operación G compuesta de F especializada en 1. Bueno, vamos a sacar F a la menos 1, la inversa de F. La inversa de F. Bueno, ¿cómo manejamos el tema de la inversa de F? Primero te quiero recordar nuevamente el significado del logaritmo. Te lo dije, pero por ahí te lo dije muy rápido, ¿no? Logaritmo de A en base B es igual a C. ¿Qué significa? Que B a la C tiene que ser A. O sea, el resultado es el exponente que le va a la base para que dé el argumento. Bueno, claro, cuando tenemos logaritmo natural de cualquier expresión, esto es el logaritmo. ¿En qué base? En la base E, donde E es un número irracional que vale 2,70 y pico. Bueno, vamos a hacer la inversa. ¿Cómo se hace la inversa? A F de X la llamás X y a X la llamás F inversa, o sea, F menos 1. Y ahora hay que despejar F menos 1 para hallar la inversa. Bueno, hagámoslo, a ver. En primer lugar se me ocurre pasar el 3 dividiendo. Me queda que logaritmo natural de F menos 1 más 1 es igual a X dividido 3. Bueno, fíjate que este es el resultado de un logaritmo. O sea que, como buen resultado del logaritmo, tiene que ser el exponente al que elevas la base para que dé el argumento. O sea que la base, que es el número E, hay que elevarla a la X sobre 3 para que dé el argumento, que es F menos 1 más 1. Bueno, pasamos 1 restando y me queda E a la X sobre 3 restado 1 igual a F menos 1, por supuesto que de X, ¿no? Bueno, y ahí quedó la inversa de una función. Bueno, hemos hecho un lindo repaso de funciones. ¿Dudas, preguntas, consultas? Al WhatsApp, porque vos que seguís mi canal, sabés que yo al WhatsApp lo contesto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.